Bienvenidos al canal Matemática 1. Soy el profesor Luis Ricciardi y hoy veremos fracciones algebraicas, ecuaciones, ejercicio 1. Bien, estamos en fracciones algebraicas y nos piden resolver esta ecuación. En fracciones algebraicas siempre vamos a encontrarnos con el igual y el cálculo de x, como en las ecuaciones enteras. En estas ecuaciones racionales, es decir, que la x también figura en el denominador, lo primero que vamos a hacer es multiplicar cruzado. Cruzado, es decir, así, y lo ponemos aquí en el primer miembro, y en esta dirección, y lo ponemos aquí en el segundo miembro. Siempre con el número delante de los paréntesis para aplicar la propiedad distributiva. Obviamente existen otros caminos, nosotros elegimos este del producto cruzado. Entonces, una vez que tenemos ya expresado el producto cruzado, aplicamos propiedad distributiva en el primer miembro, o sea que esta propiedad, aquí aplicamos la propiedad y nos da esta expresión algebraica, y aquí también expresamos la expresión algebraica que nos queda. ¿ven? Siempre para trabajar las fracciones algebraicas terminamos en expresiones algebraicas enteras. Y al fin y al cabo, estas son ecuaciones que nosotros sabemos resolver. Se pueden suscribir al canal los que no están suscriptos, y los que están suscriptos pueden volver a repasar cuando vimos ecuaciones. ¿Qué hicimos? Juntábamos las x en el primer miembro, es decir, 2x que está sumando, ven que acá no hay un signo, entonces más, pasa restando, y este menos 6 pasa como más 6 al segundo miembro. Si pasa de miembro, pasa con la operación inversa. Es decir, de suma resta, resta suma, y si hay multiplicación pasará como división. Entonces, en este caso, 3x menos 2x es igual a x, 6 más 6 es 12, y este es el resultado que satisface a esta ecuación. Igualmente, hay que hacer la comprobación. Y para eso, vamos a la próxima pantalla. Si realmente para esta ecuación x igual a 12 la satisface, es decir, que si yo reemplazo a x por 12, me tendría que dar una identidad. Fíjense, si pongo en lugar de x 12, hago la cuenta, lo calculo, simplifico, 10 en la tabla del 5,2, 15 en la tabla del 5,3, y fíjense que queda una identidad. En ese caso, si han demostrado que la identidad que yo he demostrado aquí, pueden asegurar que x igual a 12 es solución de la ecuación. No vamos a volver atrás para que ustedes lo vuelvan a hacer, simplemente pausen el video y vuelvan a repetir. Voy a hacer varios videos cortos para que ustedes puedan rápidamente entender este tema en donde se utiliza el producto cruzado. Así que vamos a un consejo.